auditoria independente por parte da ADEN. Portanto, e era aqui onde eu queria chegar, que estes são os pontos mais importantes. Destes planos que falei anteriormente, quando terminar o período de vigência dos mesmos, tudo apontará para que haja uma redução das emissões em 7,6%, portanto, emissões de CO2, e uma redução de 7,8% do consumo de energia. E, portanto, isto mostra que o sistema está a funcionar e que tem bons resultados. Isto era tudo que tinha a apresentar. Questões, pelos vistos, é no final. Muchas gracias, Octavio. Pues un poco conocer que en Portugal es obligatorio pues hacer auditorías energéticas cada 8 años para aquellas empresas que tengan un consumo de más de 500 toneladas equivalentes de petróleo, entre 500 y 1000, y cada 6 años pues aquellas que tengan un consumo de más de 1000 TEP, pues es una idea que posiblemente en España sea muy interesante incorporar, ¿no? Muchas gracias a Octavio. Ahora vamos a dar paso a Santiago Rodríguez. Ya lo conocéis de la ponencia anterior, actualmente trabaja en el Instituto Tecnológico de Galicia, tiene una experiencia en energías renovables en tema de Navantia turbinas, es ingeniero industrial por la UDC, máster en técnicas de gestión. Bueno, creo que un ponente más que cualificado para hablar del tema que nos va a exponer, que es en qué casos y en qué situaciones pues, las centrales de cogeneración pueden ser interesantes. Sin más, pues le cedo la palabra. En el marco de este proyecto la idea era trabajar una pequeña presentación por el tiempo que tenemos, tampoco pues excesivamente exhaustiva, sobre una de las tecnologías pues, más eficientes que existe en el mercado, ya con mucha antigüedad, no es nada novedoso, pero sí que, bueno, que vuelve a cobrar interés dentro de las políticas europeas, nacionales y gallegas. De ahí centra un poco la ponencia en este ámbito. El porqué de esta tecnología, lo que os venía comentando, la eficiencia energética sobre todo, qué es la eficiencia energética y por qué tenemos que ir hacia ella. No hay energía más limpia que aquella que no se consume, tenemos que ser eficientes con nuestras tecnologías que empleamos. Básicamente significa, pues lo que os pongo aquí, consumir mejor y con menos, manteniendo el confort dentro de nuestras instalaciones, dentro de nuestros usuarios, tenemos que conseguir consumir menos energía. Con la cogeneración, pues es una tecnología que puede contribuir plenamente a este objetivo final que nos están marcando pues, políticas internacionales desde hace unos años, pero que empiezan a cobrar auge recientemente por la situación coyuntural en la que estamos viviendo. Pero bien, ¿qué es la cogeneración? La idea de la presentación es hacer una presentación no demasiado técnica, sino dar a conocer brevemente qué consiste la cogeneración e incidir sobre dos casos concretos en el sector servicios de una manera leve. Cogenerar, como su propia palabra indica, es producir a la vez. Lo que hacemos es con única fuente energética, un único combustible, que puede ser gas natural, puede ser gasóleo, puede ser fuelóleo, pues producimos dos energías, energía eléctrica y energía térmica. Lo que hacemos es, con la tecnología con la que generamos energía eléctrica, que puede ser un motor alternativo de combustión interna, puede ser una turbina de vapor o de gas, lo que hacemos es reaprovechar todos esos calores residuales que emite esta tecnología, pues lo reaprovechamos para nuestras propias instalaciones, para nuestro proceso productivo, para nuestra demanda térmica dentro de nuestras instalaciones. Reaprovechamos ese calor residual que se tira al ambiente de alguna manera, lo reaprovechamos. A modo de ejemplo, para producir la misma energía con un sistema de cogeneración, un sistema de cogeneración tiene un rendimiento aproximado de en torno a un 85%, puede llegar hasta el 90% en las nuevas tecnologías que hay a día de hoy, pero más o menos con un 30% de aprovechamiento eléctrico y un 55% de aprovechamiento térmico. Para conseguir estos mismos rendimientos con tecnologías convencionales, tendríamos que consumir un 53% más de energía con centrales térmicas. Para ver un ejemplo de cómo funciona la cogeneración, un motor de combustión interna, centrándonos en él, ¿qué es lo que hacemos con esa tecnología? Con el alternador del motor, al girar se produce una energía eléctrica que se aprovecha
bien para consumir dentro del proceso productivo o bien para venderla. Lo veremos más adelante estas dos opciones. Pero este motor emite unos gases al ambiente, unos gases que salen entre 200 y 250 grados aproximadamente. Es una energía que nos ha costado un dinero producirla y que se tiraría al ambiente si no la reaprovechamos. ¿Qué es lo que hacemos con la cogeneración? Reaprovechamos ese calor residual que se emite al ambiente, lo hacemos pasar a través de un recuperador de calor, de tal manera que aprovechamos ese calor para el proceso productivo, bien sea para calentar agua caliente, para generación de vapor, e incluso podríamos aprovecharlo para generación de frío a través de un nuevo elemento que sería una máquina de absorción. Bien, existirían otros puntos donde se puede reaprovechar el calor dentro del motor de combustión interna, pero serían de menor impacto, como puede ser el agua de refrigeración de las camisas, pero bueno, serían de menor impacto y no sería reaprovechable por la temperatura de salida de este fluido, no sería reaprovechable para todos los procesos productivos. ¿Cómo funciona la cogeneración? ¿Cuál es el concepto global de la cogeneración? Bien, tenemos nuestra planta de cogeneración y, como os venía comentando, producimos, inyectamos un combustible, que como puede ser gasóleo, fuelóleo o gas natural. A día de hoy están llevando todas las plantas de cogeneración intentando cambiar hacia gas natural, más que nada por el precio de los combustibles, bueno, y las primas energéticas que van asociadas a cada uno de ellos. Le inyectamos un combustible y generamos calor y electricidad. Bien, este calor lo reaprovechamos en el proceso productivo de la empresa, el proceso productivo, o bien generación de demanda de otro tipo de elementos dentro de la empresa, como puede ser calefacción de instalaciones o puede ser agua caliente sanitaria. Este calor, evidentemente, no va a abastecer totalmente toda la demanda de nuestro consumidor, de manera que necesitará alguna fuente de apoyo, que será pues, una caldera con el combustible que tengamos apropiado para abastecer el resto de demanda que no puede satisfacer la cogeneración y para prever cualquier parada que tenga que sufrir nuestra planta de cogeneración. Y después está la generación de energía eléctrica, que podemos aprovecharlo, autoconsumirla dentro de la propia empresa, o bien podemos venderla. Podemos vender los excedentes de aquello que no consumamos, o podemos vender toda la energía que consumamos. Os preguntáis por qué venderla si la necesitamos dentro de la empresa. Pues porque económicamente es más rentable. Realmente nos pagan más por generar esta energía eléctrica de esta manera que lo que nos cuesta consumirla. De tal manera que económicamente nos están primando por emplear una tecnología eficiente, nos prima económicamente venderla a la red. Con lo cual suele ser lo más interesante vender toda la energía que se genera a la red eléctrica. Pero ¿en qué puntos es aplicable la planta de cogeneración? Porque estamos presentándolo como una tecnología maravillosa, la solución a todos nuestros problemas, pero no es así, no es interesante en todas las situaciones. Son sobre todo dos puntos los que nos van a definir cuándo es interesante una planta de cogeneración, por lo menos analizar su estudio, para partir de esa base. Necesitamos tener una alta demanda térmica anual, pongamos por encima de 3.500 horas al año de demanda térmica anual. Es un rango ya interesante, a partir del cual puede ser interesante implementar una planta de cogeneración, pero nuestra curva de demanda térmica tiene que ser bastante homogénea. Si tenemos una curva con demasiados picos, no va a ser interesante porque tiene que funcionar de una manera continua y equilibrada nuestra planta. Entonces son dos conceptos importantes que tengamos en cuenta. El número de horas de demanda térmica que necesitamos, calor o frío al año, por encima de 3.500 horas, y que nuestra curva de demanda térmica sea lo más homogénea posible a lo largo del año. Que tengamos un mínimo de demanda constante bastantes meses del año. Por ejemplo, ¿en qué procesos puede ser interesante implementar una planta de cogeneración? Pues en cualquier proceso que tengamos una demanda de calor o de frío, vamos, cualquiera de estos que estáis viendo aquí, producción de vapor, producción de agua caliente, producción de cualquier fluido térmico con aceite térmico, por ejemplo, es interesante implementar una planta de cogeneración, con los condicionantes que os comenté previamente, evidentemente. ¿Y en qué sectores es interesante por su alta demanda térmica en su proceso productivo? Pues por el sector de la madera, por ejemplo, aquellas plantas que tengan secadero de madera son pues, altamente demandantes de calor para el secado de esa madera, igual puede ser un sector interesante. Otro sector interesante puede ser el sector textil. Para el planchado, el proceso de planchado demanda muchísimo vapor.
Es otro sector en el cual los números pues salen bastante interesantes. El sector de la cerámica, los hornos donde hay que cocer la cerámica, pues como podéis imaginar, tienen una alta demanda térmica. Es otro sector donde es interesantísimo implementar plantas de cogeneración. Sector terciario, que sé que nos incumbe dentro de este proyecto, el proyecto G2C, del proyecto europeo, y que es un poco el gran olvidado que comentaba antes Eliseo, que solo el 10% de todas las plantas de cogeneración están orientadas al sector terciario. Es un sector muy interesante también, por ejemplo, el caso de hospitales, el caso de colegios, el caso de instalaciones deportivas, el caso de residencias, son puntos donde puede ser interesante implementar planta de cogeneración. Quiero recalcar siempre el tema de puede, son sectores donde previamente es interesante para hacer un estudio de viabilidad y analizar si los condicionantes de funcionamiento anuales cumplen con las expectativas para que la planta de cogeneración sea viable técnica y económicamente, pero previamente son sectores en los cuales deberíamos orientar nuestro estudio de viabilidad. Pero bueno, ¿cuáles son las ventajas que tenemos con la planta de cogeneración? Porque hasta este momento tampoco hemos enumerado demasiadas. Por un lado, vamos a disminuir el consumo de energía primaria. ¿Por qué? Nuestra instalación tiene un rendimiento muchísimo mayor. Estábamos comentando inicialmente que podríamos llegar hasta un 90% de rendimiento de instalación frente al 35% de instalaciones térmicas convencionales. Entonces, por un lado, el rendimiento de instalación y por otro lado, las pérdidas en distribución y transporte. Nuestra planta de cogeneración va a estar implementada en el mismo centro de consumo, de tal manera que el llevar esa demanda de calor, esa demanda eléctrica desde una distancia X va a ser muchísimo menor en nuestro caso. Estamos implementando en el mismo punto de consumo, de manera que vamos a disminuir enormemente las pérdidas por distribución. Nos va a permitir, en el caso de aquellos puntos donde no haya acometida eléctrica, industrializar una zona. Mediante la planta de cogeneración vamos a generar energía eléctrica y nos va a permitir industrializar. Nos da la opción de vender a red en aquellos casos en los que tengamos demanda eléctrica en ese punto de consumo, tengamos red eléctrica, podríamos vender toda la red y implementar nuestra planta de cogeneración como una unidad de negocio independiente, podríamos decir, independiente de nuestra unidad de negocio real. Y veremos luego por qué. Luego vamos a incrementar la competitividad. ¿Por qué? Al tener un mayor rendimiento va a reducir nuestros costes de generación de nuestro producto, van a reducir nuestros costes energéticos, vamos a ser más competitivos. Y a su vez vamos a reducir las emisiones de CO2 que emitimos a la atmósfera, de tal manera que contribuiremos a cumplir con los compromisos que tenemos nacionales de reducción de emisiones de CO2, con el protocolo de Kioto a día de hoy y los protocolos que se están generando ahora. Reduciremos emisiones de CO2. Son ventajas bastante interesantes que recalco otra vez. No es la panacea, hay que ver en qué condiciones es interesante, pero en aquellos puntos donde es interesante es una solución técnica y económica muy, muy interesante. Pero bueno, la cogeneración tiene inconvenientes también, que hay que comentarlos también. En aquellos casos en que se hagan los números que sea interesante técnica y económicamente y decíamos implementar una planta de cogeneración, tiene una serie de inconvenientes importantes. Importantes solo para tenerlos en cuenta cuando se decide implementar una planta de cogeneración, no como para que se diga obvio no implementarla, es ser conocedores de ellos. Tiene un riesgo técnico asociado. Cualquier modificación en el proceso productivo de generación energética, como podéis imaginar, tiene un riesgo técnico. Con unos buenos profesionales, ese riesgo debería de minimizarse al máximo. Riesgo de posibles cambios en la normativa vigente. Todas estas nuevas tecnologías están sujetas a una normativa que puede sufrir cambios periódicos y hay que prever cómo acometerlos. El debate de los últimos tiempos, la incertidumbre política que hay en la política de precios energéticos. Estamos acogidos a un régimen de generación eléctrica, en el cual nos priman de una manera el generar energía eléctrica de una manera eficiente, y de la misma manera que se prima la generación con energía solar, la generación con energía eólica, pues se prima la generación de energía eléctrica con cogeneración. Y bueno, en los últimos años pues hemos visto que hay ciertas incertidumbres en estos precios. ¿Qué ventajas tiene la cogeneración? La cogeneración está asociada, la prima eléctrica está asociada al precio del combustible que introducimos en nuestra planta de cogeneración, de tal manera que debería estar bastante cubierto. De todas maneras, pues existe ese riesgo mínimo, pero existe ese riesgo para que lo tengamos en cuenta.
Y luego preocupaciones ajenas al proceso productivo. Una planta de cogeneración, pues también lo comento aquí, es una instalación compleja que requiere de una entidad mantenedora especializada, se requiere de expertos. No es como una caldera. Se requiere prever en el plan de viabilidad de implantación de planta de cogeneración, hay que tener en cuenta unos costes de mantenimiento elevados de una empresa experta